6:51, aguacero en este momento en Bogotá. Senador John Jairo Roldán, del Partido Liberal, de la Comisión Cuarta del Senado. Buenos días. Ricardo, buenos días para vos y la mesa de trabajo. Senador, ¿cómo va la discusión, el trámite de la resucitada reforma laboral en la Comisión Cuarta? ¿Cómo estuvo la audiencia pública de este lunes? Ricardo, este lunes tuvimos la oportunidad de escuchar 84 personas que representaban gremios, representaban sindicatos, se representaban a sí mismos como ciudadanos del común. Y desde el día viernes y sábado tuvimos reuniones, coordinadores de ponentes con la mesa directiva, mirando el proyecto que había salido de Cámara, y hoy tenemos, un trabajo muy importante y un material muy importante para empezar a ser discutido ahorita a las 8 de la mañana en una reunión informal que vamos a hacer con la comisión, y a las 10 de la mañana vamos a escuchar el sector del gobierno. Senador, visto lo anterior, 84 intervenciones, ¿usted cree que hay posibilidades de alcanzar consensos, incluso con el gobierno y con el pacto histórico, en torno a una reforma laboral que deje contentos a todos y beneficie a los trabajadores? Yo creo que hay una cosa muy importante, Ricardo, que no se ha dicho con claridad. Nosotros, como Comisión Cuarta, por el mandato de la presidencia del Senado, tenemos el trabajo, tenemos la responsabilidad de estudiar, analizar y votar la reforma, pero hay que ser claros que esta reforma es el tercer debate. Ya se aprobó en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, cumplió su primer debate en la Comisión Séptima y cumplió el debate y la aprobación en la plenaria de la Cámara. O sea, nosotros tenemos un insumo muy importante de lo aprobado en la Cámara de Representantes. Ya la Cámara de Representantes hizo un trabajo importante. Ya se generaron consensos. Nosotros escuchamos ayer unos puntos que están todavía pendientes de consensos, y eso es lo que pensamos y que esperamos lograr entre el día de hoy y mañana con el gobierno nacional y con los sectores que se creen vulnerados sus derechos en la reforma aprobada en la Cámara de Representantes. Tengo entendido, senador, que el proyecto que viene de Cámara tiene 88 artículos, ¿no es verdad? Sí, son 88 artículos, eliminaron 7 artículos, es decir que incluidas las vigencias y las derogatorias, prácticamente es un proyecto de 80 artículos. La Comisión Cuarta del Senado tiene la facultad ¿de qué? De eliminar lo que considere de esos 80 artículos, quiero decir, con base en los consensos y en haber escuchado empresarios, sindicatos, gremios. ¿Cuál es el procedimiento, teniendo en cuenta que la base son esos 80 artículos de la reforma que vienen de la Cámara de Representantes? Hay que entender, este es un claro ejemplo, Ricardo, de nuestro sistema bicameral. Ya la Cámara de Representantes hizo su trabajo, estudió en su comisión séptima constitucional, la comisión encargada para estos efectos, discutió y aprobó estos 80 artículos en la plenaria de la Cámara, y ya nosotros tenemos que hacer lo propio, y con el texto aprobado en la Cámara podemos eliminar artículos, incluir artículos, pulir artículos, o en su defecto, que no va a pasar, aquí no van a pasar ninguna de las dos cosas. Ni vamos a pasar una proposición de archivo, como ha sucedido en anteriores proyectos, ni tampoco vamos, a adoptar el proyecto íntegro pasado por la Cámara de Representantes. Claro, y esos dos puntos son muy importantes, senador Roldán. ¿Cuándo debería estar lista la ponencia de la Comisión Cuarta sobre la reforma laboral? Nosotros somos claros que dentro de la dinámica parlamentaria, pues la comisión se encarga de hacer unos primeros acuerdos, unos primeros consensos, pero son las plenarias, tanto de Cámara como de Senado, donde se hace la discusión a fondo y donde se termina la aprobación. Nosotros tenemos tercer debate
en la comisión cuarta y cuarto y último debate en la plenaria del Senado. Nosotros aspiramos que esta semana, incluido el viernes, tengamos ya una ponencia aprobada en la comisión cuarta para cumplir los temas de ley quinta, lo que se tiene que hacer propio del receso que creo que son 8 días entre comisión y plenaria, y ya sería, digamos, la primera semana de junio estaría para estudio, el estudio de fondo, el estudio en forma en la plenaria del Senado. Doctor Roldán, el proyecto que venía de Cámara, por ejemplo, en el tema de la jornada nocturna, decía y ya estaba acordado en que la jornada nocturna arrancara a las 7 de la noche. Y la consulta popular, radicada otra vez en las últimas horas por el gobierno nacional, habla de que la jornada nocturna empiece a las 6 de la tarde. Hay una hora de diferencia. ¿Ustedes en la comisión ya se pusieron de acuerdo sobre este punto en particular o eso cómo se concreta? Finalmente, en la ponencia, ¿qué va a venir relacionado con la jornada nocturna? Nosotros tenemos una obligación constitucional más de poner sobre la mesa y en estudio, como lo hemos hecho desde el día viernes, lo aprobado por la Cámara. Nosotros no estamos teniendo en cuenta absolutamente nada de la consulta. La consulta es un tema totalmente aislado, es una decisión del señor presidente en primera instancia que no la aprobó el Senado de la República. Tenemos entendido que ayer sometió a consideración del Senado inicialmente los 12 puntos iniciales de la reforma laboral más 4 puntos de la reforma a la salud, pero con ese punto específico pueden pasar tres cosas. Pero las más normales que vayan a pasar acá es que efectivamente nosotros reconozcamos que el texto del artículo en cuanto a horas nocturnas, como salió de Cámara, es correcto, o en su defecto podemos pensar en una hora 6 de la tarde. Como salió este artículo de Cámara, tiene una, digamos, una ventaja. Primero, el consenso que ya se dio en la Cámara, que nosotros, si bien es cierto, no tenemos que respetar, pero tenemos que mirar y reconocer el consenso. Y también, yo, pues ustedes lo saben, yo pertenezco al Partido Liberal y este artículo, como salió de Cámara, recoge el artículo inicial que pusimos a consideración de la Comisión Séptima de Senado en lo que se ha denominado la mini reforma del Partido Liberal. Entonces, yo considero que ahí va a haber una discusión. Personalmente considero, y esto no me obliga a mí como coordinador ponente, sino que tengo que presentar los argumentos para ser votado en la plenaria de la comisión. A mí me gusta el artículo como salió de la Cámara de Representantes. Sí. Senador, ¿qué opinión le merece, estando ustedes tramitando este proyecto de ley que venimos comentando con usted, que nuevamente el gobierno haya presentado una consulta con las mismas preguntas que ya había consultado y que ustedes negaron? En realidad, pues usted me pregunta por mi opinión. Yo no tengo una opinión clara en este sentido. Es inexplicable. Pues si la motivación de la consulta eran los temas de la reforma laboral, que están contenidos en casi un 100% en la reforma laboral, pues yo hubiera dicho que con el resultado que se presentó en el Senado, pues el gobierno iba a parar acá. No soy gobierno, no sé las decisiones que tomó el gobierno para presentar nuevamente este visto bueno a consideración del Senado, pero yo no le veo una razón lógica, ya que estamos estudiando y que se revivió por una mayoría absoluta en el Senado el estudio de la reforma laboral. Sí, senador Roldán, usted apoyó la consulta popular en el Senado. Al final fue la votación 49-47 hundiendo esa consulta. ¿Cómo están hoy las cosas?
Obviamente todavía falta el debate, las discusiones, pero el gobierno ya radicó la nueva consulta. ¿Usted insistiría en su voto por el sí a la consulta, teniendo en cuenta que se está discutiendo la reforma laboral en la comisión a la que usted pertenece? De manera personal, y ayer hablando con los compañeros que apoyamos la consulta del Partido Liberal, 7 compañeros que la apoyamos, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con algunos, nosotros requerimos una explicación sensata del gobierno por qué se insiste en este tema. Hoy no tenemos claro, yo personalmente no tengo claro un voto infinito a una consulta hasta que gane el gobierno. Yo eso no lo tengo claro, yo no le veo una razón lógica fuera pues de este desgaste y esta polarización a lo que tenemos sometidos a todo el país entre Congreso y poder legislativo y poder ejecutivo. Sinceramente yo no sabría hoy si renovaría mi voto con el sí nuevamente para la consulta o no. Esperemos una explicación clara. Yo como hoy integrante de la Comisión Cuarta del Senado. Que los Perdóneme que se nos en la fue. comisión. Un segundo. Sí, en la Comisión Cuarta de Senado. Entonces, tampoco podemos abrir una puerta, le podemos abrir una puerta a este y a otros gobiernos que cuando radiquen un proyecto y no le vean futuro, inmediatamente vayan a radicar una consulta popular. Es un tema que hay que analizarlo en más detalle y no está tan claro uno decir anticipadamente continúo con el apoyo o voto negativamente. 702, senador John Jairo Roldán, gracias por habernos acompañado. A ustedes, a toda la mesa, muy amables. Muchas gracias, buen día. Saludo también al senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, también integrante de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Senador Meisel, buenos días. Buenos días, un abrazo, Ricardo, a los oyentes y a toda la familia Blue. Senador, ¿hay posibilidades de alcanzar consensos entre los diferentes sectores? Ayer hablaron 84 personas y cada uno tiene una visión en general distinta sobre lo que se requiere en cuanto a protección de derechos de los trabajadores, pero también garantías para los empresarios. ¿Usted es optimista después de la primera jornada de la discusión formalmente de la reforma laboral resucitada el miércoles pasado? Mire, yo creo que es una gran oportunidad del país, independientemente qué tan difícil sea o no, pero es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad para escuchar precisamente a todas esas voces que no están en la discusión del Congreso todos los días, pero que tienen claro cuál es la realidad de este país y de sus distintos sectores. Ayer fue general una preocupación de los pequeños, de la microempresa y de los pequeñitos, que ven con preocupación que algunos grandes empresarios sí pueden hacer unos esfuerzos que claro que tendrán que hacerlos, pero que ellos no. Por ejemplo, ayer fue muy general también una preocupación de las empresas de vigilancia nocturna, de vigilancia privada. Ayer fue también general la preocupación de los hoteleros, de los restaurantes, de la gente de los comercios nocturnos, del pequeño comercio, en fin. Entonces, por supuesto que yo considero que es una gran oportunidad, independientemente de qué tan difícil sea. Yo creo que es una gran oportunidad para sacar un texto que pueda fortalecer unas relaciones fraternas del empleador con el trabajador, que genere empleo, que no incremente la informalidad, pero que seamos capaces de escuchar cuáles son las dolencias que tiene cada sector, que no es lo mismo las maniobras que pueda tener el gran empresario con las reducidas maniobras que puede tener el pequeñito, el del restaurante, el del corrientazo, etcétera. Entonces, es una gran oportunidad para poner todos sus temas sobre la mesa e intentar tomar la mejor decisión posible para este país. Claro, senador, es que no es lo mismo ser rico que pobre, ni grande que pequeño. Hay 7.000 grandes empresas en el país, pero en cambio hay 1.600.000 microempresas, que son las que más, digamos, de alguna manera pueden sentir sobre sus costos y sobre su estructura estos cambios que propone la reforma laboral. ¿Es posible legislar para esa inmensa gran mayoría un régimen de excepciones
o parece, por el contrario, algo que no se ve posible en el panorama, y dado que son, una vez más, 1.600.000 microempresas, micronegocios, microcomercios, senador? Mire, claro que es posible, y incluso es lo que la lógica llama a que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuál es el reto ahí? Reglamentar algo lo suficientemente claro para que no se le haga trampa a la norma. Porque sí es cierto que muchas cosas de este país, bien intencionadas, luego tienen en su aplicación dificultades, pero lo que indica la lógica es que ese sea el faro que se tenga que tener en esta reforma. Es una oportunidad, repito, importante para poder identificar esos pequeños dolores que tiene la pequeña empresa de este país, que además significa el 86% de la fuerza laboral o de la ocupación de la fuerza laboral, con lo cual creo que es más que importante que nosotros tengamos en cuenta sus realidades. Claro, pero muchos dirán, ¿por qué las pequeñas tiendas de barrio sí? ¿Por qué las peluquerías sí? Pero otros tantos dirán, ¿por qué, no sé, otras pequeñas empresitas? El señor que tiene una empresita de zapatos muy chiquita, ¿por qué ellos no? ¿Con base en qué rasero y con base en qué medida se puede llegar a efectivamente seleccionar algunos para que tengan ciertas excepciones, ya sea con una jornada nocturna que empiece más tarde o con un menor recargo en dominicales y festivos? Mire, por las realidades, en principio creo que todos los pequeños, todos los micro deberían tener un capítulo especial en esta reforma. Pero es que hay actividades que le van a usted dando el sendero por dónde coger. Por ejemplo, hablemos del campo. En el campo se está viviendo una informalidad del 87%. No podemos nosotros legislar de igual manera para el sector urbano, para la industria, para el comercio, que para algunos aspectos muy puntuales que tiene el campo, vinculación de personal en épocas de cosecha, solo en épocas de cosecha, en épocas de siembra, mientras que crece los cultivos, no se necesita digamos, la misma mano de obra. Todas estas cosas hay que aterrizarlas a la realidad del país en el que vivimos. Lógicamente no le va a pegar lo mismo a usted si usted solo trabaja de noche, si es un restaurante o una discoteca, no va a tener el mismo impacto, por pequeño que sea, con el señor de las fábricas de zapatos, que también, repito, necesita un capítulo aparte, pero ese señor, lo más normal es que trabaje durante el día y los 3, 4 colaboradores que tenga trabajen durante el día. Entonces, usted empieza a ver que sí, hay distintos gremios que tienen distintos dolores. Aquí el problema, y se lo digo con franqueza al país, es el drama que vive el informal, es lo que realmente está afectando nuestra economía y su propia vida. Esa persona, que es el 58% de las personas que dicen que están ocupadas hoy, lo están haciendo sin recibir prestaciones sociales, sin ningún tipo de certidumbre en la vejez, sin poder cotizar en su propia salud. Ese yo creo que es un drama que nos está afectando a todos los sectores sociales, populares, y que es lo que tenemos que estar más pendientes de no ponerle una reforma al país o de no aprobar un articulado que incremente ese 58%, sino todo lo contrario, buscar la forma de ver cómo bajamos la informalidad en este país, que para mí es uno de los principales cánceres que tiene. Son las 7:09. Es el senador Carlos Meiser del Centro Democrático. Senador, una pregunta final sobre la consulta 2.0 que radica el gobierno. ¿Usted cree que redoblando la apuesta el gobierno tiene posibilidades de éxito en esta oportunidad? Yo no sé cómo se vaya a comportar el Senado con esta nueva consulta, pero lo que sí le digo es que es desconcertante y saca cada vez más la evidencia que es natural. Al gobierno no le interesa el articulado, ni la reforma, ni si un recargo es a esta hora o la otra, si afecta al pequeño o al grande. El gobierno con estas actitudes lo único que está ratificando lo que desde hace ratico venimos planteando algunos en este país. Al gobierno no le va a servir nada sino la consulta para poder desempeñar toda una plataforma política que evite estarle preguntando sobre los resultados de su fracaso, que evite estarle preguntando a Petro, dígame, ¿por qué los homicidios están como están? ¿Qué ha pasado con el niño Lian secuestrado en Cali? ¿Por qué la entrega de los medicamentos
tiene el país como así? ¿Por qué se han perdido 2 billones de pesos del sistema de salud de los maestros? Que entre otras cosas era la prueba piloto que hemos visto el desastre en el que ha resultado. Eso es lo que claramente el gobierno está tratando de evitar, que se le comience a preguntar a Petro por los resultados de su fracaso y nos metan en el embeleco de la consulta popular, que no tiene otra intención que una intención política. 7:11, senador Meisel, gracias. A ustedes muchas gracias. Saludo ahora al senador Richard Fuelantala, que también es integrante de esta Comisión Cuarta del Senado de la República. Senador, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Senador, comienzo con la misma pregunta que les hice a sus colegas. Visto lo de la audiencia, 84 intervenciones, distintas todas, a veces con puntos que parecieran irreconciliables, ¿considera usted que existe la posibilidad de que se llegue a acuerdos incluso con el gobierno, incluso con el pacto histórico, sobre una reforma laboral que beneficie a trabajadores y no sea lesiva para la generación de empleo o para los empresarios? Las posturas son diferentes. Creo que la dinámica que se dio el día de ayer fue una dinámica de escuchar, de voluntad política especialmente. Los sectores todos coinciden en la necesidad de una reforma laboral y esperamos que en el transcurso de esta semana poder avanzar en la discusión del articulado y presentar al país y sobre todo a la plenaria del Senado una reforma que cumpla las expectativas, especialmente que mejore las condiciones de los trabajadores. En ese escenario, hoy se escuchará al gobierno, se escucharán a los sindicatos y a los empresarios, senador. ¿El camino les indica que alcanzarán a tener lista la ponencia y a discutir la reforma en los 32 días que les faltan? Desde la semana pasada, el día miércoles, y cuando se conoce la delegación por parte de la presidencia del Senado a la Comisión Cuarta para avanzar en la discusión, hay un compromiso total de los integrantes de la comisión, de los senadores ponentes, de la presidente de la comisión, la doctora Angélica Lozano, de hacer un trabajo juicioso a través de los equipos y a través de los mismos senadores, de dar la discusión, de estudiar las propuestas, de diseñar un plan para poder sacar adelante. Ese es el compromiso. Desde el día de viernes que se promovió la reunión, se fijó un cronograma, unos tiempos a los cuales estamos abocados y buscaremos dar el cumplimiento para, ojalá el día viernes, tener ya la ponencia y el articulado consensuado y que este articulado pase ya a debate de la plenaria del Senado de la República. Esas son las metas que nos hemos propuesto y en la medida, el día de ayer, creo que fue una jornada de más de 7 horas de discusión y esa es una muestra de que el Senado de la República y sobre todo la Comisión Cuarta está dando cumplimiento a esos compromisos que fueron pactados de manera formal en estas sesiones que hemos venido adelantando. Senador Fuelantala, ¿cuál será su posición respecto a la ponencia que se va a crear y que esperan todos esté lista esta misma semana? Una posición respecto a las iniciativas originales del gobierno nacional, o no sé qué opina usted de las posiciones de sectores empresariales que todavía siguen como muy cerrados a la posibilidad de que se apruebe un proyecto como el que presentó el gobierno nacional, aunque últimamente ha surgido como una posición intermedia y es la de la ANDI, con ciertos aspectos de uno y otro lado, con cierta gradualidad. ¿Usted por qué lado se inclina? Bueno, la discusión, creo que existe ya una serie de consensos en los cuales hemos escuchado a varios sectores y el uno es la jornada laboral. Creo que sobre las cosas que el día de ayer se expresaron, hay unas modificaciones que se plantean ya de la jornada laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde como jornada diurna y la jornada nocturna pues de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana siguiente. Esa creo que hay un consenso general. También con el tema de los estudiantes del SENA, del contrato de aprendizaje y
Sobre todo hay una propuesta sobre la fase electiva que se incrementará el valor del 60 al 75%. Esas van a ser unas propuestas que vamos a desarrollar. También creo que es necesario avanzar en un diálogo con los empresarios. La posición de la ANDI me parece que es genera cierta confianza, incluso la misma intervención de los senadores ponentes, que si bien es cierto, no hacen parte de la coalición de gobierno, y el cierre de la sesión ayer nos parece importante porque hay voluntad política, que es lo más importante. Cuando hay voluntad política se pueden facilitar las discusiones, y vemos que este ambiente es un ambiente de conciliación donde ya varios sectores coinciden en la necesidad de sacar adelante esta reforma. Eso creo que es lo más importante para esta semana de trabajo, y empezar ya a escuchar las diferentes posturas frente al articulado. Sí, Ese trabajo se realizará a partir de hoy hasta el día viernes. Senador Fuensaltala, una última pregunta. En este contexto de trabajo de la Comisión Cuarta para sacar adelante consensos de cara a la reforma laboral, el Gobierno Nacional vuelve a presentar un listado de preguntas, 16 preguntas para reactivar la consulta popular que la semana pasada ya hundió la plenaria del Senado de la República. ¿Usted votaría a favor de esta nueva consulta del gobierno? Nuestra postura siempre ha sido clara. Mientras se reviva la reforma laboral y esté en discusión, en este caso la reforma laboral y la reforma a la salud, porque entiendo que las preguntas que se radicaron, hay 4 preguntas nuevas sobre el tema de salud, no existe una lógica para poder presentar una consulta popular. Mi posición será de dar la discusión en el Senado de la República del articulado, y si ya el Senado es renuente a poder aplicar o poder sacar adelante una reforma laboral o la reforma a la salud, pues se podría recurrir a los mecanismos de participación ciudadana. Y algo que sí quiero dar un mensaje, porque yo vengo de las organizaciones sociales, de los movimientos agrarios, lideré el referendo por el agro en el 2016, y esas herramientas o esos mecanismos de participación ciudadana deben tener también independencia. Hoy no la tienen. Hoy son propuestas del gobierno nacional y son propuestas de un solo sector político. Lo que nosotros buscamos en los mecanismos de participación ciudadana es que nazcan de las mismas bases de las organizaciones sociales, de diferentes corrientes políticas, porque eso le da independencia, y la independencia le da imparcialidad y busca beneficios netamente sociales, y no de pronto perseguir, no de pronto verse como mecanismos electorales, que es lo que ha dado el mensaje del gobierno nacional. 7:19, senador Richard Fuensaltala, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.